Auspician este programa La Casa de las Herramientas. Tercer bloque del programa. Recuerden que para ver entrevistas anteriores pueden ingresar a www.danieldarrieux.tv. El tema ahora tiene que ver con la energía y su relación con el medio ambiente. Vamos a hablar del fracking. Para ello invitamos al licenciado Roberto Vila y al ingeniero Carlos Zoraire. Ambos integran la subcomisión de Relaciones Institucionales del IAPG, el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas. Bienvenidos, ¿cómo les va? Gracias por invitarnos. Bueno, el fracking está generando una serie de dudas, de temores con respecto a las consecuencias sobre el medio ambiente. Por eso me pareció interesante generar este espacio para que ustedes puedan informar sobre en qué consiste la técnica y responder a los cuestionamientos más frecuentes que se le plantean al fracking como técnica de producción, de exploración de petróleo. Y uno de esos temas y de esos temores tiene que ver con la contaminación de acuíferos. Quizás antes de responder a estos cuestionamientos, una breve explicación de en qué consiste el fracking, como para ponerlo en contexto. Bueno, el fracking en el país hace 40 años que se está utilizando. Ahora ha tomado esta, digamos, cámara claro. Y mayor, pero es una técnica, ¿no es cierto?, para estimular los pozos para que produzcan más y mejor. Pero hace 40 años que se está fracturando. Y, por supuesto, la Argentina tiene una experiencia de 40 años de hacer fracturas hidráulicas. Claro. Normalmente lo que se hace es mandar mucho petróleo o agua, depende de qué tipo de fractura se va a hacer, en base a agua o en base a petróleo, bombeando desde la superficie hacia la capa que va a ser la productora. Y llega un momento de que la presión que se le va mandando cada vez se va subiendo creciendo, y llega un momento que se fractura la formación. ¿Qué es la fractura de la formación? Es la separación, y ahí enseguida baja la presión y empieza a fluir más el líquido que estamos inyectando, más digamos, con más extensión areal. Claro. Más extensión areal. Cuando hablamos de formación nos referimos a la roca. A la roca que se está estimulando. Claro. Cualquier tipo de roca que se está estimulando. Para que la fractura, cuando se termina de dar la presión esa que se está inyectando, no se cierre y que vuelva otra vez a la situación cero, claro. Se la rellena con arenas seleccionadas. Arenas seleccionadas que son como pequeñas esferitas, ¿no es cierto?, arenas naturales, y también hay arenas sintéticas, claro. Hechas, digamos, con la industria, ¿no? Claro. Pero en realidad el ejemplo que damos es, si nosotros tenemos una maceta, un contenedor, ponemos las bolitas que usábamos cuando éramos chicos, las llenamos de bolitas y echamos agua, el agua pasa muy rápido y empieza a gotear rápidamente. Claro. O sea, ¿por qué? Porque son esferitas que tienen un solo punto de contacto entre esfera y esfera y quedan muchos espacios como para que el agua se mueva. Esa es la función que hace la fractura, de rellenar eso con arenas que son arenas especiales, que se exportan mucho. Todavía estamos trayendo arenas de afuera, o se fabrican afuera, las que no son de cuarzo o arenas naturales, pero son pequeñas esferas. Por supuesto, son chicas, es como si fuera, cuando uno las mira, es como si fuera un poco más grueso que el azúcar.
Claro. cada granito de azúcar. Claro. Nada más que los granitos de azúcar son cubitos. En cambio estos son redonditos, ¿no? O sea, estamos hablando de esferas de orden milimétrico. Claro. Exacto, milimétrico. Pero eso genera que mejora la permeabilidad. Entonces el petróleo se empieza a meter como en el contenedor. Claro. En el contenedor, si nosotros a ese contenedor que lo llenamos de bolita, a su vez le vamos poniendo arcillas o una cosa así, que se van tapando esos pequeños agujeritos que hay ahí, cuando le echamos agua arriba, a lo mejor a la semana recién empieza a gotear, que muchas veces es lo que pasa con las macetas que tenemos en la casa, ¿no? Claro, así que básicamente a través del fracking se fisura la roca y por esas fisuras fluye el petróleo. Se hacen caminos o autopistas. Se mete esta arena, entonces con un agente de sostén, ¿va? Con un gel, como agente de sostén. Cuando se deja de bombear, la formación vuelve a su estado original, pero se encuentra con una cuña. Claro, claro. Entonces esas cuñas forman canales. Y por al revés de esos canales es donde fluye el hidrocarburo. Claro. ¿De qué orden es la abertura? Estamos hablando de 2 milímetros, 2 milímetros y medio, la grieta que se suele abrir. Bien, ahora, hecha esta explicación de la técnica del fracking, uno de los cuestionamientos es la contaminación de los acuíferos que podría producir. Bien. Es un mito que viene de hace mucho tiempo. Cuando uno perfora un pozo, vamos a zonas ya conocidas. Entonces, lo primero que uno analiza es la historia de la zona. Y la historia de la zona permite hacer una ingeniería de perforación, como para que cuando uno perfora, lo primero que hace es atravesar las primeras zonas donde existen acuíferos. La inyección o el fluido con que se perfora tiene que ser compatible con las aguas de los acuíferos. Cuando digo compatible es que tenemos que perforar con algo que es muy similar a lo que está, para evitar la contaminación en la perforación. ¿Y los acuíferos a qué nivel de profundidad están más o menos? Acá en Neuquén, o acá en la cuenca neuquina, está el grupo Neuquén que con suerte puede llegar a estar hasta los 600 metros y es agua salada, no es agua potable. Vamos a aclarar esto porque es un tema como es los acuíferos acá en la zona están en profundidades muy someras, 40, 30, 20, 10 metros. ¿Y una perforación para exploración o producción a cuánto puede llegar? 2.000, 3.000, 5.000 metros, 5.500 metros fondo de cuenca. Ahora, lo que se tiene mucho cuidado en la perforación es la primera zona o la primera parte donde se prevé que están los acuíferos, es primero perforar con un fluido que sea compatible y que no sea contaminante. ¿Por qué? Porque con el fluido que vos estás perforando se mezcla, toma contacto con el acuífero. Entonces tenés que evitar que entre en pérdida, que se te vaya, por empezar. Bien, ahora, una vez que vos pasaste el acuífero, lo primero que se hace es entubar. Es la primera cañería que se baja, el primer casing que se baja o cañería guía o de seguridad como la quieras llamar. Entonces se pasa el acuífero, se baja una cañería, se cementa a través de la cañería, por el espacio anular y se aísla el acuífero. Cuando yo sigo perforando, porque tengo que ir a 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 metros de profundidad, sigo con una segunda cañería, una tercera cañería. Y cada cañería que voy bajando, la voy cementando. Entonces, lo que hago es aislar el pozo de las formaciones. Aislar el pozo de cualquier contaminación. ¿Puede haber problema? Puede existir problema. Las estadísticas a nivel mundial dicen que hay un cierto grado de error. Menos de 1%, menos de 0,5%. Es factible que haya en determinados momentos, porque falló el cemento, porque falló el equipo, como ves que estaba como es el equipo cementador. Pero todo esto se corrige porque hay perfiles que determinan el estado de la cementación. Cuando yo termino de entubar, supongamos que me fui a 5.000 metros, bajé la cañería, cementé la cañería y lo que hago es un perfil de cemento para verificar la continuidad, la homogeneidad del cemento. Eso se cuida mucho y eso queda como testigo. Bien, y eso aísla... Eso aísla el acuífero. El acuífero de la perforación, digamos. Lo que es importante también resaltar es que esas primeras
cañerías que se bajan son cañerías de mucho espesor. Es la clave, digamos, del pozo, porque después hay que llegar hasta 5.000 metros de profundidad. Entonces, se hacen en forma telescópica. Cada vez se va metiendo una cañería más chica, después otra cañería más chica. O sea que arriba, donde están los acuíferos, normalmente hay 2 o 3 cañerías superpuestas. Separa, okay. O sea que eso genera que se puede pinchar una, pero no se van a pinchar las 3, jamás, ¿no es cierto? Porque entre cañería y cañería normalmente después queda o petróleo o algo o un líquido, un fluido anticorrosivo para que no haya a través de los pozos. Recuerden que los pozos, cuando se perfora un pozo y se pone en producción, esos pozos viven como 40 años. Claro. Hasta que o se termina el petróleo abajo o empieza a haber problemas a lo mejor de otro tipo, claro. ¿no es cierto? Que no hay presión, bueno, en fin, otro tipo de cosas. Pero digamos, el alma de la perforación está en la cañería. Claro. Con respecto al tema agua, justamente otro de los cuestionamientos es la cantidad de agua requerida para producir la fractura. Originalmente los primeros pozos que se hicieron en Estados Unidos y los primeros pozos que se hicieron acá en la República Argentina hablaban de volúmenes de agua muy grandes, hablamos de 10.000 metros cúbicos o más, de agua dulce. Hoy en la cuenca neuquina se ha reducido mucho el volumen de agua a utilizar y se está utilizando agua salada. Se está reutilizando el agua que sale en los pozos. Pero te voy a hacer una cuenta sencilla, como para que tengas un pozo con una maxifractura, supongamos un pozo horizontal que tiene 10 capas con 10 fracturas, que puede consumir hasta 30.000 metros cúbicos de agua. El Río Negro, en las peores condiciones, lleva 600 metros cúbicos segundo. O sea que un minuto del Río Negro es mayor a la cantidad de agua que puede utilizar en una maxifractura. Estamos hablando del Río Negro en la peor de las condiciones. El río Limay más el río Neuquén. O sea, no tenemos los gráficos acá que podíamos mostrar, pero con toda el agua que se va a usar, con toda, como es la máxima cantidad de pozos, nunca va a alcanzar a tomar el agua de un día del río Neuquén. Nunca. O sea, que eso que nos vamos a quedar sin agua, que nos estamos usando el agua, no. El río Neuquén, el máximo consumo de agua que tiene es para fruticultura y para consumo humano. Sí, claro. El río ¿Estamos hablando de cuánto ahí, de consumo? ¿Tenés el dato? No tengo el dato porque no tengo los gráficos, o sea, pero... Claro. a ver, ¿qué más se memoria? Está bien, no importa. Lo que sí me acuerdo que el río Neuquén, con un caudal promedio de 150, 250 metros cúbicos segundo, el 50% se lo lleva a la fruticultura, en época de fruticultura. Claro. Estamos hablando de julio, agosto, a marzo. Sí, después el resto no se usa. Sí. Después el segundo, como es el 50% lo lleva la fruticultura, un 5% lo llevan las ciudades que toman agua del río Neuquén, de consumo. O sea que estamos hablando de caudales muy chicos. Claro. Y las maxifracturas que podían llegar a hacerse puede llegar a, con todo, como es con toda la furia, no alcanza el 1% del caudal. Ahora, lo que es importante que la gente sepa de qué es el ciclo del agua, de la naturaleza. ¿Qué es el ciclo del agua de la naturaleza? ¿Por qué tenemos mares salados? ¿Por qué tenemos ríos de agua dulce? ¿Por qué tenemos lagos? ¿Cómo es el ciclo de la naturaleza? En la naturaleza tenemos, además, la superficie del mundo está cubierta por agua más que por tierra. Sí. Eso lo vemos en cualquier globo terráqueo. 70-30. 70% de agua contra 30% de tierra. El agua que está en el mar, por efectos del sol,
se evapora. Eso lo sabemos, yo creo que en la primaria la hemos estudiado. Se evapora, forma las nubes viajan y normalmente llueve también en el mar, llueve y en la tierra. Cuando esa agua, que es dulce ya porque ha dejado la sal, y por eso los mares son salados, porque las sales quedan todas en el mar, ven el agua dulce, llueve agua dulce o nieva agua dulce, que es la que generan los ríos o los arroyos, y después los ríos, y después con la confluencia, en el caso vamos a ver de Neuquén, el Río Negro, ¿no es cierto?, y el Limay, y el Neuquén y el Limay forman el Río Negro y terminan otra vez en el mar. Y eso, o sea, está continuamente ocurriendo. Claro, está un reciclado, digamos. O sea que es un reciclado que nunca nos va a faltar agua. Pero hay otro condimento que no se habla. Uno produce hidrocarburos, produce gas y produce petróleo. Sí. El gas se utiliza para el consumo domiciliario, se utiliza para las centrales térmicas, se utiliza para la industria petroquímica. Cuando el gas se quema, ¿qué produce? Anhídrido carbónico más agua. O sea que el hidrocarburo que saco del fondo, una vez que lo quemé, me generó un gas de efecto invernadero, pero también me devolvió agua. Y el volumen que me está dando, la cantidad de gas que se quema en el mundo todos los días, es muy grande. El volumen de agua es, pero millones de toneladas por día. De eso no se habla, ¿viste? Producto de esa combustión. Producto de esa combustión. De eso no se habla, no se dice, ¿viste? Okay. Pero la evaluación de esos datos es muy importante para la cantidad de agua que se vuelve a generar, que me vuelve a devolver el hidrocarburo que saqué del fondo, que lo quemé, lo industrialicé, lo que sea, me volvió a dar agua. O sea que, mientras tengamos hidrocarburos en alguna central térmica, vamos a tener agua. Pero mientras tengamos el 70% de agua salada en los mares, vamos a seguir teniendo agua. Que va a haber fluctuaciones, como hubo fluctuaciones a lo largo de todos los millones de años de la Tierra, que hubo épocas de sequía, épocas de humedad, las vamos a seguir teniendo. Lo que nosotros tenemos que hacer es un uso racional en muchas cosas, que eso nos falta. Claro. Bien, interesante. Quedan otros puntos, por motivo de tiempo los vamos a dejar para algún próximo programa. Por ejemplo, el tema del cuestionamiento que hay con los terremotos que pueden verse inducidos por el fracking, el tema de los fluidos. Les propongo tocarlo en otro programa, ¿les parece? ¿Cómo no? ¿Cómo no? De cualquier manera, eso también es algo totalmente erróneo, porque una cosa es el poder que tiene la naturaleza cuando forma un terremoto, y cuando vemos, ¿no es cierto?, eso hemos tenido terremotos muy importantes y seguimos teniendo terremotos importantes, ¿no es cierto?, en el país o en cualquier parte del mundo, ni pensar de los japoneses que tienen unos terremotos y maremotos también, porque el terremoto que se hace debajo del mar es el maremoto, ¿no es cierto? Eso va a seguir existiendo siempre y eso no tiene nada que ver con la extracción de petróleo. Pero cortito y sencillo, el terremoto del Chile del año 60, creo que fue, ha sido el terremoto de mayor intensidad en la escala de Richter que se ha medido en la Tierra, el de Chile, 9,5, 9,8, no me acuerdo bien. La microsismicidad que producen las fracturas está por debajo de cero. La escala de Richter no termina en cero. ¿Por qué Richter en su momento no la bajó de cero? Porque en ese momento, cuando la hizo, no pudo demostrar ante la gente que había valores por debajo de cero. La microsismicidad que producen la fractura hidráulica está por debajo de cero. Para la próxima vez te voy a traer un grafiquito. Lo tenés acá, el grafiquito, mirá. Ah, bueno. Si se puede, fíjate que los sismos que uno percibe están por encima de 2 en la escala de Richter. Lo que se percibe. Yo lo he visto acá en la zona, cuando se ha producido como es para arriba. Claro. Acá en la zona. Acá cero. O sea, no produce ningún movimiento. No. Sí, no. Te digo más, ¿viste? Lo primero que sienten esto son los perros. Y yo no vi un perro que se vuelva loco o que desaparezca de la zona. Y ya llevamos más de 300 pozos en la cuenca hecha
no convencional, ¿viste? Bien, queda pendiente para desarrollarlo con más tiempo en otro programa. Gracias por el tiempo dedicado. Pausa y último bloque. Auspicia este programa. Pollolín, compartís lo mejor. La producción del programa se comunica con Claro, Avenida Argentina y Diagonal 25 de Mayo, frente al Monumento a San Martín, Neuquén. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla Sociedad Anónima. Estamos en casa. CIAR brinda soluciones de ingeniería y tecnología especializados en los sectores de energía e industria. Una empresa patagónica con más de 19 años de proyección permanente. CIAR, ingeniería y tecnología que potencian su negocio. CIAR.com.ar. Desde su empresa, controle su flota y operadores a través del sistema de localización satelital RSB. 9 de julio 321, Chipoleti. Aura Restaurant es el lugar donde los sabores patagónicos y los secretos de la cocina francesa y mediterránea se fusionan para desplegar un universo único de sabor. Aura, te esperamos en Neuquén, Tower Hotel.